Amados hermanos y hermanas, salud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga su casa, su trabajo, su salud, su familia, sus finanzas. Todo lo que tenga sea bajo la bendición de nuestro Dios. Amados hermanos, siempre como todos los días estoy agradecido de que tomen su tiempo para sintonizarnos por estos medios, Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús del Mundo, que nos permite llevar la palabra hasta la comunidad de su hogar, de manera que su vida pueda ser edificada y su vida pueda ser transformada. En esta noche, amados hermanos, nuestro tema, de pecador a hijo. Sabe, amados hermanos, antes de que conociéramos al Señor Jesucristo, que Él no se acercara a nosotros, lo que éramos era vil pecadores. Lo que éramos era personas con una destinación a condenación. Éramos enfermos, pecadores, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Pero déjame decirle que cuando el Señor se acerca a cualquiera de que Él quiera acercarse, o cualquiera que deja que el Señor se acerque a Él, el propósito es de que no será el mismo. No será el mismo, porque serás un pecador por el momento en que el Señor se sienta en la mesa contigo a comer, pero luego serás un hijo. Porque dice la palabra que la obra que Él empieza en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. Pues en esta noche, amados hermanos, déjame decirte que si hemos sido pecadores, o si eres pecador hasta la fecha de hoy, déjame decirte que el Señor te llevará a una promoción de hijo de Dios. Y para darle inicio en esta noche a nuestro discipulado, les voy a pedir por favor que me acompañen en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 11, 9-11, emergencia. Estoy bromeando. Mateo 9:11 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vieron estos fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y como siempre, Señor, te pedimos que sea bajo la unción y la dirección de tu Espíritu Santo que podamos ministrar tu palabra a las vidas que en esta noche o luego serán conectados, Padre Santo. Te pido, Padre, que tú tome el control de todo mi ser, de todo mi sentir, pensamiento, corazón, cuerpo, alma, de manera que seas tú, Padre Santo, el que te manifieste en cada palabra que salga de mi boca. En eso, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe, amados hermanos? Como dice Mateo 9:11, cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sabe? La gente siempre hacen preguntas, siempre tienen esa curiosidad, porque ¿quién diría, verdad? Nosotros que estamos acostumbrados a vivir en división, a dividir lo rico de lo pobre, lo sabio de lo bruto, y hacer una división de partidos políticos, división en religiones y todas esas cosas. Y nos damos cuenta que, ¿qué preguntaríamos, por ejemplo, si viéramos, verdad, un presidente de un partido político sentado con otro
con otro partido político, ciertamente diríamos, bueno, eso tiene que ser que quiere traicionar su partido o algo. Siempre vamos a hacernos preguntas o siempre vamos ahora con Facebook, colocar algo, ¿verdad? Que cause alguna sospecha o algo. Porque nosotros los seres humanos somos así. Entonces los fariseos dijeron a los discípulos, y yo me imagino que se acercaron a los discípulos de manera que de confundir un poquito a los discípulos, de decir, mira, vuestro maestro está sentado con publicanos y pecadores. ¿Por qué a los discípulos? ¿Por qué no lo dijeron entre ellos? Porque sabe, hermano, siempre alguien se va a acercar a ti con la intención de crear una duda en tu corazón. Con una intención de que tú seas confundido en ciertas cosas que tú puedas ver o te puede hacer notar. Que tu Señor está sentado con publicanos y pecadores. Pero sabe, Jesús en su sabiduría y en el propósito por el cual Él ha venido a esta tierra, a este mundo, para librarnos de nuestra condición de pecador. Dijo así, cuando lo escuchó, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Quiere decir que nuestra condición como pecadores es una enfermedad para con el Señor que vino a sanarnos. Vino a sanarnos. Ese es una de las cosas que Él ha hecho en la vida de todos aquellos que hemos creído en su nombre. Nos ha sanado de nuestra forma de vida, de nuestro comportamiento pecaminoso. Nos sanó de esta enfermedad, porque esa es nuestra enfermedad del pecado. Pero las cosas no se quedan allí. El Señor nos sana como pecadores, nos redime, porque la sanidad viene por cuanto su sangre nos limpia, nos descontamina de toda iniquidad y de todo pecado. Pero no se queda así, porque el Señor viene a redimirnos como pueblo suyo y como hermano suyo y como hijos de Dios. Entonces, permite de que en nuestra condición de pecador no nos quedemos así, porque Él no vino para que nos quedemos como pecadores, Él vino para que nosotros fuésemos transformados por medio de Él, de manera que en nuestra transformación pudiéramos llegar a ser hijos. Entonces, aconteció lo que dice en Juan, capítulo 1, en el primer capítulo de Juan, en el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron. Jesús llega a tu vida, pero es de ti saber si lo va a recibir o no lo va a recibir. Es de ti saber si lo va a rechazar o lo va a recibir. Pero déjame decirle, todo aquel que lo recibe y permite que sea parte de su contorno, de su entorno, las cosas siempre van a ir cambiando para bien. Y mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 1 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Entonces, después que el Señor viene a ti, a tu vida y a mi vida como pecadores, algunas personas piensan que se van a poder escapar. Pero déjame decirte que la palabra que a veces es lanzada no vuelve vacía. La palabra que es lanzada, no importa el propósito que cumpla la palabra, pero no vuelve vacío. No vuelve vacía. Entonces, todo lo que recibieron, todo lo que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Entonces, da una definición de cómo es ese nacimiento, de cómo es cómo son engendrados aquellos que creen en su nombre. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque es un acontecimiento espiritual donde el nombre es engendrado por cuanto ha recibido al Señor, por cuanto ha creído en su nombre. Si no cree, no pasa nada. El que no cree, dice la palabra, ha sido condenado. Amén. Y uno se preguntaría, ¿por qué lo puso en el pasado? Así, el que no cree ha sido condenado. Quiere decir que ya el que ha sido condenado ya estaba predestinado para no creer. Entonces, de todas formas, la palabra que es lanzada cumple su propósito. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia soy salvo. Y como lo he dicho muchas veces, la gracia es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Es como si fuéramos de alguna forma condenados a perpetua, a cárcel perpetua, ¿verdad? Condenado tal vez a muerte por haber cometido un crimen, y que viene un ser poderoso y dice, bueno, ¿sabe? En vez de que tú lo condenes a él, yo llevo sobre él, sobre mí su culpa. Yo llevo sobre mí su culpa. Condéneme a mí mejor y déjalo a él libre. Y tú sabes, y tú y yo sabemos que los culpables somos nosotros. Si viene otra persona y te dice, no, yo me hago culpable, yo llevo la culpa de ellos, para que ellos entonces a su vez sean libres. Entonces, cuando entendemos la gracia y entendemos que no es por algo que hayamos hecho, por eso dice la Biblia que no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por su pura gracia y misericordia. Entonces, dice Efesios 2:8, por gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, por cuanto hemos creído, por cuanto tuvimos fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Después que seamos hechos en Él, hechura suya, creado en Cristo Jesús, después que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, hemos sido ya preparado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, en nuestra transformación, en esta nueva vida, en ese nuevo propósito de hijos de Dios. Ya debemos de caminar, no solamente, porque es como lo he dicho muchas veces, no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios y que nosotros al recibir esa vida podamos caminar conforme a su voluntad. No es por obra, nadie se puede salvar por obra, porque ya es un don de Dios, la gracia, que te permite ahora tener un nuevo carácter, una nueva vida, una nueva identidad de hijos, y por medio de esa identidad andar en Cristo Jesús para buena obra, la cual Dios ya tenía preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, que somos nosotros en cuanto a la carne, éramos llamados en circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Ahí entendemos realmente la bondad de Dios para con nosotros, que en vez de darnos nuestro merecido, nos redimió, nos dio nueva identidad, nos dio nuevo carácter, ¿verdad? Nos dio nuevo propósito para que podamos andar en ella, porque ya lo tenía preparado desde antemano, para que anduviésemos en ello por estar en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice el 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Nos limpió, nos descontaminó, nos redimió, nos lavó, ¿verdad? Y nos ha hecho partícipe juntamente con Él. Entonces, ahora, antes éramos gentiles sin Dios en este mundo, pero por la sangre de Cristo hemos sido aceptados y nos hemos hecho cercanos por causa de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ya no somos extranjeros, ya no somos lo que éramos antes, gentiles, ya somos hijos, ¿verdad? Pero nunca podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Porque cada vez que nos acordamos de dónde nos sacó el Señor, nos acordaremos siempre de ese gran amor que Él tuvo para con nosotros, ¿verdad? Es bueno siempre recordar de dónde me sacó el Señor. En la condición de vida que yo estaba sin Dios, sin esperanza en ese mundo, vivía una vida, ¿verdad? Ajeno a la vida, a la voluntad de Dios. Yo era un vil pecador. El Señor se acercó a mi vida, se sentó en la mesa por cuanto yo estaba enfermo y vino por mí, vino para los que están enfermos como tú y yo. Entonces ahí, recordando nuestra condición de vida antes de que el Señor llegara a nuestra vida y se sentara a comer con nosotros, entonces podemos entender y aferrarnos cada día a este amor incondicional que Él manifestó para con cada uno de nosotros que hemos creído por medio de la fe. Entonces es por gracia. Dice Tito 3:1, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Porque esa es la verdad, ¿verdad? En nuestras transformaciones como hijos, andamos de una manera diferente, ¿verdad? Y la manera que debemos de andar es, primeramente, debemos de saber de que hay que renunciar a cierta cosa, a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivir en este siglo y en todo el tiempo sobria, justa y piadosamente, un nuevo enfoque, una nueva identidad, un nuevo título, no pecador, hijos. Entonces, hay que guardar esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9, versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no ha fallado para que se manifieste la gracia. La palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos, sino según la carne. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, porque nosotros creemos que todos los que son de Israel son israelitas. Todos los que descienden de Israel son israelitas. Y todos los que descienden de Abraham todos son hijos. Pues déjame decirle que los que descienden de Ismael no son considerados hijos de la promesa. En Isaac es que alcanzamos la promesa y somos entonces parte de esa promesa y somos contados como descendientes. ¿Por qué? Por la fe. Porque Abraham creó y le fue contado por justicia. ¿Verdad? La fe de Abraham es la que hoy obra en nuestra vida y permite de que tú y yo seamos hijos a causa de la fe. Segundo de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice y nos recomienda en nuestra condición de hijos, ¿verdad? De que tenemos que cuidar en quién nos unimos, con quién nos sentamos y en quién hacemos acuerdo. Y nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hay una gran diferencia en que el Señor se haya sentado con nosotros como pecadores. Pero hay una diferencia en que tú ahora como hijo te pongas de acuerdo con un incrédulo. Esté de acuerdo en yugo desigual. Te unes en yugo desigual con un incrédulo. No con una persona que no conoce al Señor. Porque el incrédulo es porque ha escuchado y le ha llegado el mensaje, pero lo ha rechazado y no lo quiere creer. Para poder declarar que una persona sea incrédulo, simplemente porque ha rechazado el mensaje de la salvación, ha rechazado al Salvador de su vida. Y ese es el incrédulo. ¿Verdad? Hay personas que son renuentes y no se entregan de una vez. No quiere decir que son incrédulos. Puede ser de que sea el orgullo que se está manifestando en el momento. El orgullo está como ahogándolo y no puede soltar su orgullo, pero no quiere decir que sea incrédulo. El incrédulo es aquel que simplemente no cree, no da su brazo a torcer. Entonces prefiere permanecer en la injusticia. Entonces nosotros no podemos tener compañerismo con aquellos incrédulos y estar en yugo desigual con ellos. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿En qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Eso fue lo que Jesús ocasionó en tu vida y en la vida mía, cuando nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos rescató de esa vida pecaminosa para llevarnos a una dimensión de hijos. Amén. Entonces hay que salir de medio de lo que no debemos de estar, hay que alejarnos de lo que
es inmundo, no tocar los inmundos, dice el versículo 17, y os recibiré, dice el Señor. Yo seré por vosotros por Padre, en el 18, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ciertamente hay cosas que tenemos que alejarnos de ellos para que el Señor nos reciba como hijo. ¿Por qué? Porque es una demostración de que le estamos creyéndole a Él, ¿verdad? Y que hemos optado de dejar, hemos decidido de dejar todo lo que no conviene para estar siempre en su presencia y bajo su voluntad. Y entonces Dios en este caso nos recibe como hijos e hijas, dice su palabra. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Es una cosa que nos conocían como gentiles, como pecadores, como lo que sea, pero al Señor al redimirnos nos da una nueva identidad. Hemos pasado de pecadores a hijos. Y dice la palabra de Dios, a lo vil y menospreciado, levanta a Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Entonces, esa oportunidad que nos da Dios de que, aunque no éramos hijos, aunque no éramos pueblo, nos llamó pueblo suyo. Aunque no éramos amados, nos ama. Entonces, permite de que ahora tú y yo seamos hijos y que Él sea nuestro Padre Celestial. Entonces, amados hermanos, si entendemos la condición que hoy tenemos como hijos, debemos de entender de que debemos de andar como hijos. ¿Sabe? El Señor Jesucristo dijo, yo hago lo que yo veo al Padre hacer. Yo no hago la cosa por mi propia cuenta. Yo hago lo que veo mi Padre hacer. Entonces nosotros de igual manera como hijos debemos de hacer lo que nuestro Padre Celestial hace. Amén. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿promesa de qué? De ser hechos hijos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Limpiémonos. La decisión, la opción de limpiarnos de toda contaminación, de no unirnos a un yugo desigual, te corresponde a ti, porque esa es la manifestación de tu fe, de lo que tú has creído. Entonces tu fe, por eso dice la palabra, la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Por cuanto creemos, la fe nos lleva a vivir lo que ya Dios tenía preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, la definición que nos da Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, es esta, y con eso cierro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, vivamos la vida en el Señor como se debe a un hijo de Dios vivirla. No hay que hacer caso a las fábulas, a las cosas que realmente no te llevan a vivir lo que tú debes de ser. Tú eres un hijo de Dios, vive como tal. Cuando tú eras pecador,
Tú vivías todos los pecados del mundo. Ahora que has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, no puedes seguir viviendo como un pecador, sino como un hijo. Y el hijo siempre hace lo que ve el Padre hacer. Así que, amados hermanos, que el Señor me lo bendiga, que su paz, su gracia, su misericordia y su amor los acompañe todos los días. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.